Momento de conocer a nuestro próximo invitado, doctor en física, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET e investigador de este organismo. Desde 2018 es presidente de la Comisión Física Atómica, Molecular y Óptica. Y claramente también es docente de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta en su haber con más de 300 trabajos presentados en revistas científicas e infinidad de charlas dadas en congresos internacionales. Ayudó mucho a la formación de investigadores en el extranjero y también dirigió cientos de tesis doctorales en el ámbito de la UNR, pero también de otras universidades públicas del país. En 2010 la municipalidad lo destacó por su trayectoria científica y en 2017 el Congreso de la Nación, mediante la Cámara de Senadores, le otorgó la mención al valor científico. Hoy vamos a conocer en nuestro living quién es realmente Roberto Rivarola. Acompáñanos. Bueno, Roberto, primero que todo, agradecerte por estos minutos, por este espacio que nos estás brindando a la Universidad Nacional de Rosario. La idea es que sea una charla distendida, que podamos hablar del Roberto investigador, pero también del Roberto persona, es decir, esa esencia que hay detrás del trabajo que haces todos los días desde hace muchos años. Mi primera pregunta tiene que ver con tus inicios. ¿Cuándo supiste que querías estudiar física? Bueno, mirá, fue un camino con varios serpenteos. Primero te quiero decir que este año son 50 años que cumplo de docencia en la Universidad Nacional de Rosario e investigación, ¿no? Así que es un tiempo, todo un tiempo. Bueno, ¿cómo comencé? Yo estudié en el que ahora es el Politécnico. Terminé de constructor, técnico constructor, ¿no? ¿Por qué? Porque mi viejo era también técnico constructor, entonces yo seguí la carrera de mi papá. Y bueno, ingresé en la universidad, esto fue en el año 1968, 68 terminé la escuela, 69, y me inscribí en ingeniería civil y en física. ¿Por qué en física? Porque me gustaba la física mucho. Entonces, bueno, también tenía esa cosita dentro que me picaba de alguna manera, ¿no? Y bueno, hice un año de ingeniería, y simultáneamente hice física, y bueno, pero bueno, me mataron los teodolitos, digo yo de alguna manera, porque a mí me gustaba otra cosa, ahí fui descubriendo que tenía que alejarme de la ingeniería civil, si bien es una carrera maravillosa, ¿no? Me pasé a ingeniería electrónica, ¿eh? O sea que hacía física e ingeniería electrónica. Hasta que llegué al tercer año, hice 3 años de ingeniería electrónica, pero cuando me empezaron a hacer resolver circuitos, me di cuenta que más que resolver circuitos, a mí me interesaba saber qué era lo que pasaba adentro de esos cables que componían los circuitos, ¿no? Cómo se movían los electrones y todo eso. Ya tenía esa cosa dentro de la física, que era lo que me interesaba. Así que bueno, con 3 años de ingeniería electrónica, la abandoné y seguí con física, lo cual me demoró un poco la carrera de física, ¿cierto? La hice, eran 5 años y la hice en 7. Pero bueno, con un viaje por América en el medio, me fui a viajar con 2 amigos más por toda América. Así que, bueno, así fue como comencé y después en el año 76 empecé a hacer docencia también en física. ¿Y cuáles fueron esos, mejor dicho, primeros pasos en lo que es ser investigador? ¿Cómo decidió directamente volcarse a esa carrera? Bueno, mirá, yo en el año 75 comencé a hacer mi trabajo final, lo que se llama la tesina de licenciatura, y bueno, tenía que hacer mi tesina y tenía que elegir un tema, y existían distintas posibilidades. Entonces me ofreció trabajo el doctor Rubén Piacentini, también un viejo profesor de, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. De alguna manera, él me ofreció trabajo, él venía de trabajar en Francia, de hacer un doctorado en Francia, 2 doctorados en particular en Francia, en el área de colisiones atómicas. Y entonces comencé a trabajar con él,
Y bueno, y me interesó, por supuesto. Cuando uno aparece un tema que uno va profundizando y va adquiriendo conocimiento, se da cuenta de todo lo que le falta saber, por supuesto. Y eso fue muy, muy interesante para mí, me metí de lleno en esto, ¿no? Y después comenzaron, bueno, después vino un tiempo muy difícil, muy accidentado. Yo me recibí el 19 de marzo de 1976 de licenciado en física, o sea, 5 días antes del golpe militar. O sea que fue muy duro. Ahí fue un parate para mí muy importante, hasta el año 78 creo, que bueno, que no hice nada que tuviera que ver con la investigación científica porque no estaban dadas las condiciones, sobre todo las condiciones anímicas. Era un tiempo difícil, un tiempo de dictadura donde se perseguía a los compañeros, donde algunos no habían desaparecido o desaparecían. Y una cosa que hacíamos, que todas las anécdotas no son felices, nos juntábamos todas las mañanas en el departamento de física, de ahí de la facultad, y para ver si estábamos todos, ¿no? Si faltaba alguno. Y desgraciadamente faltaron algunos. Lo cual para mí fue una marca muy importante, ¿no? Bueno, y seguimos ahí hasta que volvió el doctor Piacentini de Francia, se había ido a Francia él, y bueno, ahí recomencé, allá por el año 78, comencé a hacer algunas cosas, hice terapia de investigación, necesitaba hacer alguna cosa, porque realmente era muy difícil, ¿no? La vida, ¿no? Estando en un lado, estando en otro, con todas las circunstancias, aún familiares que me tocaron vivir. Así que, bueno, ese año procuré, por supuesto, irme al exterior en algún momento, me presenté a una beca en el consulado de Italia, me acuerdo, y salí primero, pero no me lo dieron a mí la beca. ¿Por qué? Cuando fui, digo, ¿pero por qué si salí primero? Porque fui a preguntar. Había una matemática que había entrado como que había quedado, le habían dado la beca, era la segunda. Y dice, bueno, usted vino sin padrino, lo que pasa. Claro, todo, yo veía que cuando me fui a inscribir al consulado, entraban todos con militares, ¿no? Al lado, que eran sus padrinos. Yo fui solo. Aún así me calificaron el número 1, pero no me dieron, por supuesto, la beca. En el año 79 nos vino a visitar el agregado consular de la Embajada de Francia. Yo estaba trabajando por carta con los franceses y con un yugoslavo. En esa época hasta existía Yugoslavia, ¿no? Con Antoine Salin, que fue mi gran director después, de quien aprendí muchísimas cosas, y con Jevad Belkich, con quien todavía tengo conexión. Y bueno, ahí lo escribíamos, me acuerdo que nos escribíamos cartas, demorábamos algunas cartas larguísimas, y demoraban 15 días en llegar a Francia, y las respuestas venían, qué sé yo, como al mes y medio, y así trabajando, ¿no? Y en condiciones bastante precarias, porque nosotros no teníamos, teníamos una pequeña computadora que era Doña Berta. Doña Berta era una computadora que funcionaba mecánicamente, esencialmente. Así que, bueno, vino, como te contaba, el agregado científico francés, un poco a conocernos, y bueno, yo le estuve contando las cosas que hacía, y me dice, bueno, te ganaste una beca para ir a Francia, aplicá la beca, si querés que te la demos. Entonces yo apliqué a la beca, me la dieron, cosa que nunca pude hacer, porque este profesor Salin, él me ofreció un cargo de ayudante para poder hacer mis doctorados en Francia. Mis doctorados, hice dos, en Francia. Así que era de ayudante de cátedra, ya me sobrecargaban de horas porque era extranjero, por supuesto, de horas de cátedra. Entonces necesitaba viajar, no tenía plata, no tenía un peso. Entonces, ¿qué hice? Me presenté, en el mes de octubre me presenté a una beca iberoamericana, y en el mes de noviembre, a menos de un mes, me llega una carta diciéndome que, bueno, que me tenía que ir inmediatamente, que me habían dado la beca, que me pagaban el pasaje, que era lo que me importaba a mí, y me pagaban un montón de plata para poder vivir, ¿cierto? Para mí era mucho, era un sueldo común, pero para mí era un montón de plata. Así que hice ese sapito, ese salto. Me fui a España,
para después irme a Francia a tomar mi cargo de ayudante de cátedra. Y Roberto, teniendo en cuenta esto que me estás contando, lo cual es muy interesante, ¿qué significa para vos ser investigador? ¿Es un estilo de vida o es un trabajo más? No, no, es un estilo de vida. Yo estoy hasta los huesos metido en este tema, ¿no? Es un estilo de vida. Yo creo que no se puede ser investigador a medias. Quiero decir, sí, complementado con la docencia, por supuesto, con la parte académica, que es muy importante. Yo siempre digo, mi madre es la Universidad Nacional de Rosario, ¿cierto? El CONICET es una circunstancia que se incorporó a mi vida a través de la investigación. Y tenés yo tengo esta doble pertenencia. A veces hay discusiones, bueno, pero vos sos del CONICET, pero vos sos de la universidad. Digo, mira, me tiene que partir con un hacha por la mitad para dividirme, pero es imposible, soy parte de las dos cosas, ¿no? Integralmente. Y repito, mi madre es la universidad. No se puede ser investigador con una dedicación media, tiene que ser un full time realmente. Y volcarlo, por supuesto, en la formación de discípulos, en la parte de la docencia, toda tu experiencia, ¿no? Y dar tu propia visión de lo que vos enseñás. No solamente lo que uno lee en los libros, en los textos, sino lo que uno vuelca como su experiencia personal. En 2010 fue reconocido por la Municipalidad de Rosario y en 2017 por el Senado de la Nación Argentina. ¿Qué significaron estos homenajes para usted? Bueno, no es que uno lo busque, jamás he buscado el reconocimiento, debo decirlo. Siempre he sido un obrero de mi trabajo. Son pequeñas caricias que llegan, ¿cierto? Reconocimientos que, por supuesto, son muy agradecidos. Para mí son importantes también en la parte afectiva. Como con los alumnos, yo me encuentro con los alumnos de hace muchos años, me dicen, profesor, qué hermosas clases que daba. O el que te dice, fue el mejor profesor que tuve en la facultad. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, ¿cierto? Yo la verdad que estoy agradecido de la carrera que he realizado, tanto en investigación como en docencia, ¿no? Muy agradecido, muy contento. Y ahora, bueno, ahora me jubilé, pero sigo contratado como docente y como investigador. Y ya no le puedo dar más clases, desgraciadamente, a los chicos más jóvenes, a los de grado, con quienes me divertía muchísimo. Y quiero que ellos también, digamos, siempre sentía que reconocían esto, ¿no? Lo digo con cierto orgullo. Sí, y esto que me estás contando, del reconocimiento, del homenaje por parte no solo de autoridades, sino de los mismos estudiantes, se me viene una pregunta a la mente. En el ámbito científico, especialmente en Argentina, ¿muchas veces cuesta ser profeta en su tierra, como así se dice, o es un mito eso? Bueno, no, mira, la verdad que cuando yo retorné de Francia con mi primer doctorado, empecé a conformar un grupo de investigación. Y ese bagaje que yo traía de Francia, lo volqué aquí en Argentina, en la formación de recursos humanos y en la formación científica específicamente. Traje algunos temas que eran novedosos aquí en el país y bueno, impulsé el desarrollo de esos temas en Buenos Aires, en Bariloche, aquí en Rosario fundamentalmente, ¿no? Tuve una inserción bastante fácil, digamos, no tuve dificultades realmente. Mi carrera no tuvo dificultades, siempre fue una cosa que fluyó de una manera natural. Vine con muchas ganas de hacer cosas y me dejaron hacer esas cosas, ¿cierto? Me ayudó mucho esto de trabajar con una persona que tenía un gran impacto, que era este profesor Salin de Francia, ¿no? Que me introdujo en un mundo internacional, científico internacional, ¿no? Entonces eso lo volqué acá y bueno, y formé recursos humanos y formé líneas de investigación, que era muy importante. Hace algunos años salió lo que es la nomenclatura, o cómo se lo llama, la partícula de Dios, ¿no? Que en realidad es una estrategia comunicacional para explicar, digamos, a la gente de a pie, o por lo menos los que no están interiorizados en el tema, lo que describió, la partícula, mejor dicho, que describió en 1964 el científico Peter Higgs. Claro. Esta nomenclatura, es decir, este nombre, llamarlo la partícula de Dios, ¿pone en tensión esta dicotomía entre ciencia y religión para usted? No, de ninguna manera. De ninguna manera. A lo mejor fue llamarlo de una manera un poco pomposa, ¿cierto? Pero en realidad tenía que ver con el origen mismo
materia, ¿cierto? Se buscaba esta partícula que de alguna manera había otorgado a los otros elementos existentes la caracterización de que tuvieran masa. O sea, que esos elementos tuvieran una masa en reposo, ¿no? Entonces, tiene que ver de alguna manera con la misma creación de la materia. Entonces, por eso se aventuraron y le llamaron la partícula de Dios y la máquina de Dios, que era una máquina, bueno, súper avanzada tecnológicamente, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? O sea, ¿por qué la materia es como tal, digamos, ¿no? Porque tiene un aspecto masivo, así como los fotones no tienen masa en reposo, las otras partículas sí lo tienen. ¿Y cree que este nombre, que un poco marketinero, digamos, que queda lindo al oído, logró que gente o personas que no estaban en contacto con, bueno, obviamente con la física y con las últimas investigaciones, se interesasen? Sin lugar a dudas, porque los nombres sonaban muy grandilocuentes, ¿cierto? Pero bueno, no tiene ningún tipo de... A lo mejor es un atrevimiento ponerle ese nombre, pero no es ningún tipo de confrontación con la religión, ¿no? Bueno, uno siempre puede ir avanzando en el tiempo a tiempos cada vez más próximos a la creación, y bueno, y ahí aparece quizás en eso la imagen de Dios, ¿no? En varias entrevistas anteriores usted se manifestó en contra de plantear este debate de si la ciencia es prioritaria, no es prioritaria, si es necesario investigar o no investigar en Argentina. Siempre dijo que es prioritaria, debe ser un pilar. ¿Por qué cree que tiene que ser un pilar para el desarrollo del país? Bueno, mirá, hay distintas disciplinas, ¿cierto? Que aparecen. Mirá el ejemplo que tenemos ahora, digamos, con este asunto de la pandemia del COVID-19. Todos los grupos científicos hacían investigación básica, ¿no? Se volcaron a aplicar esos conocimientos que tenían para tratar de procurar de alguna manera de ponerle un parate a esta pandemia, ¿no? Por supuesto, en biología pasa eso. Bueno, hay muchísimos otros aspectos en el desarrollo de materiales, nuevos materiales, muchísimos, aún en el área de sociales también es muy importante la investigación, ¿cierto? Porque produce cambios estructurales en el desarrollo social, en el aparato socioproductivo. Es fundamental. Digamos, un país que quiere crecer tiene que desarrollarse en ciencia y en tecnología. Eso se va a volcar después, claro, orientándolo apropiadamente al aparato socioproductivo, ¿no? Para generar una industria de exportación, como ha sido, por ejemplo, el asunto en el sur, con el desarrollo de los programas satelitales de comunicación, ¿cierto? Eso es tecnología nacional producida aquí y que se oferta de alguna manera al mundo. No es solamente que nosotros tengamos que ser un país agropecuario, digamos, ¿no? O que produzca solamente materias primas y que la industria tiene que venir de afuera. Así que sí, seguro es fundamental para el crecimiento del país, es fundamental. Y bueno, las preguntas son una herramienta que no le puede faltar al investigador, porque sin preguntas no hay investigación, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que aún hoy, después de todo este recorrido en investigación, se sigue haciendo? Bueno, en mi área, yo desde hace unos años, yo he trabajado en investigación básica, ¿cierto? He hecho teoría, pero siempre he trabajado mucho en relación con físicos experimentales de distintos lugares del mundo. En particular ahora trabajo mucho con la gente de la India, un instituto muy grande experimental que hay en Mumbai, lo que se llamaba antes Bombay, ahora se llama Mumbai. Yo creo que surgen siempre incógnitas, hay un crecimiento, a medida que va aprendiendo, el crecimiento de preguntas, de cosas que no sabés, es impresionante. Yo me he adentrado mucho al mundo, he trabajado mucho con átomos y me he adentrado mucho al tema de las moléculas también, viendo aspectos físicos fundamentales, aspectos que tienen que ver con los inicios y las bases de la mecánica cuántica. Si un electrón es onda o es partícula o cosas de ese tipo que hemos podido resolver
Bueno, ahí hay una puerta y en los últimos años, digo, ya no hace más de 20 años, estoy muy interesado en las aplicaciones de la física atómica en la radiobiología o física médica, si querés. Es ver cómo los haces de partículas de partículas en particular de iones, penetran la materia biológica y depositan su energía, procurando depositar su mayor energía en la zona en la cual tenés algún problema, como un tumor, ¿no? Pero bueno, eso es algo en el cual estoy metido mucho ahora, y la búsqueda de diferentes terapias, diferentes alternativas para el tratamiento de tumoraciones, ¿no? Desde el punto de vista de la física, yo no soy biólogo, soy físico. Y bueno, y es increíble, pero trabajo con biólogos, a veces me toca trabajar. Y bueno, buscando un lenguaje común, ¿no? Porque los lenguajes a veces son diferentes, pero se encuentran puntos comunes. Así que bueno, esos son incentivos que a mí me producen gran placer. Ahora me toca muchísimo la parte también de gestión y de dirección, ¿cierto? Como vicepresidente de Asuntos Tecnológicos de CONICET. Es paradójico porque yo, que vengo de la física básica, estoy trabajando en temas de tecnología. Bueno, son esas transformaciones que producen y que tienen que ver con la experiencia que uno ha adquirido con el tiempo. Bueno, vamos a las últimas dos, Roberto. Dale. La primera de ellas. Me contaron que vos a todos lados llevás dos colores. Puede faltar cualquier cosa, pero esos dos colores no pueden faltar. ¿Qué es y por qué? Me imagino a lo que te referís al deporte. Yo he tenido, aparte de la ciencia y la docencia, siempre he tenido un compromiso muy grande con el deporte, en particular con el rugby. Yo juego al rugby muchos años, no he sido el jugador más brillante. Me ha tocado jugar en algunas oportunidades con jugadores muy brillantes, por supuesto, y he disfrutado esos momentos. Bueno, siempre jugué, también salí campeón en algún momento, primera división de la Unión de Rugby de Rosario, y esas cuestiones, pero siendo muy joven. Bueno, los colores son la bordó y celeste, como dicen los muchachos, la bordó y celeste del Club Atlético de Rosario, lo que se conoce como Plaza Juve. Yo llegué a Plaza Jubel a los 3 años, porque mi padre se hizo socio del Club Plaza Jubel cuando yo tenía 3 años. O sea que me crié con una pelotita de rugby en la mano, yo diría, ¿cierto? Y ahí íbamos todos los sábados y domingos a disfrutar con los amigos y a crecer dentro de ese ambiente. Todas esas experiencias las viví y conforman una parte muy importante de mi vida. Creo que esas cosas me enriquecieron, digamos, humanamente. Y es verdad que no importa la circunstancia ni el ámbito, usted siempre lleva o una bufanda alpín, Bueno, no sé, el escudito. Suelo llevar un jugadorcito de rugby que me regalaron, pintado de plata, pintado con bordón celeste, que tengo por acá, no sé, una bordón celeste que me tocó vestir en alguna oportunidad, que está viejita, pero bueno, este es uno de mis grandes amores, ¿no? Fui presidente del club durante varios periodos del Club Atlético de Rosario, ¿no? Así que bueno, no siendo un gran jugador, sin embargo, me eligieron para que fuera presidente del club. Para mí quizás fue el más grande honor que tuve en mi vida, esto de ser presidente de Atlético de Rosario, por encima de todos los otros premios y cosas que a uno le han tocado alguna vez recibir. Si te digo que es tu segunda casa, vos me decís que sí, ni lo pensás, ¿eh? Sí, es mi segunda. Sí. Ahora me falta un montón porque estoy acá, estoy confinado en mi casa, pero sí, siento las ganas de vivir y estar ahí. La última vez que fui, desgraciadamente, se infectó un grupo de chicos y eso me desanimó para esperar que pase la pandemia para volver a ir. Y la última que te hago, Roberto, que más que una pregunta, en realidad es un juego. Yo te voy a iniciar la frase y vos la vas a completar describiéndote con una oración, un párrafo cortito, como vos quieras. ¿Puedo? Yo lo empiezo y después vos lo retomás y la completás. Bueno, dale. Roberto Rivarola es todo tuyo. Roberto Rivarola es un ser humano
Yo creo que es una persona honesta, simple, que ama mucho lo que hace y que ama muchísimo a la gente. Perfecto, Roberto. Muchas gracias por participar en esta entrevista, por tu tiempo, por contarme todas esas lindas anécdotas y abrirnos la puerta de tu living. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que hasta me emociona un poco cuando hablo de ciertas cosas. Muchas gracias a ustedes.